Como en programas anteriores veníamos tratando el tema de la reforma del Código Civil. Hoy el doctor Mario Leal, secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán, nos vierte estos conceptos sobre la reforma del Código Civil. Presta atención. En cuanto a la reforma del Código Civil, que sigue cada día instalado su temática, inclusive hemos tenido en la provincia de Tucumán una reunión muy importante generada por la comisión bicameral que tiene en su seno el estudio de esta reforma. Hemos tenido una de las primeras audiencias públicas en nuestra provincia, en donde distintos sectores sociales y con representatividad han podido expresarse respecto a este código. Siguen siendo algunos temas puntuales respecto de la reforma que tienen algún tipo de incidencia más fuerte o menos fuerte. Uno de ellos es el tema de la modificación del sistema de prescripción en los casos de las obligaciones que se mantienen en plazos o en cuotas. En este sentido ha provocado mucho interés y una manifestación muy especial, especialmente por los organismos recaudatorios, el hecho de la baja o la merma del lapso del tiempo de la prescripción liberatoria en estos casos, de bajar de 5 años a 2 años. En definitiva, lo que acá se está planteando dentro de un mecanismo mucho más moderno es que en estos casos quienes resulten así acreedores de estas obligaciones, en que pongan su mayor importancia en ser más efectivos en el cobro y no tener un plazo de prescripción tan amplio como una suerte de espada de Damocles sobre el deudor. Otro de los aspectos que ha sido muy relevante en esta audiencia pública han tenido que ver en las relaciones tanto de los temas de derecho de familia como en materia de persona. En materia de derecho de familia, es decir, lo que habrá que entender para poder posibilitar algún tipo de diálogo es que esta evolución del código lo que hace es modificar ciertos paradigmas. Si uno ve el Código Civil de Vélez, es un código que diríamos está más bien pensado, redactado en términos, primero de los sujetos. Pareciera ser que el código habla sobre el sujeto individual y sobre todo sobre el varón. El cambio, el proyecto de código introduce otros sujetos mucho más específicos, como la mujer, como el niño, como las comunidades o los pueblos originarios, etc. Esto es muy importante porque esto implica, como hemos dicho, un cambio de ese paradigma. En el Código Civil tradicional, la idea eje o la idea fuerte o central es el matrimonio. Tal es así que si uno mira o revisa inclusive el sistema de filiación, antes de la reforma de la 17711, en donde se hablaba de hijos legítimos o ilegítimos conforme hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, y después de la reforma actualmente hablamos de matrimoniales extramatrimoniales. Esto da una idea de que el sistema de familia en general giraba sobre el concepto del matrimonio. En cambio, entiendo yo que el proyecto de la reforma vira un poco sobre ese eje, y acá el eje central ya no es el matrimonio, sino que gira sobre el propio concepto de la familia. Esto trae consiguientemente una serie de consecuencias necesarias. ¿Por qué? Porque se modifica todo el sistema. Porque si lo principal son las relaciones de caracteres parentales o de caracteres filiatorios o colaterales, etcétera, en términos de familia, acá se refleja una novedad. Es decir, tenemos nosotros mecanismos de familias ensambladas, de familias mixtas, etcétera. Entonces, lo que el código trata de hacer es recoger, si se quiere, esa realidad de carácter familiar.
en ese punto, en ese sentido, sí se entiende la modificación a otros tipos de conceptos, como por ejemplo los matrimonios los convivientes, matrimonios del mismo sexo, etcétera. ¿Por qué? Porque se cambia el eje central o ese elemento típico que era el matrimonio, y pasa a ser el eje central de la protección la familia en sus múltiples manifestaciones de carácter social.